Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de la palabra y la experiencia. Hoy vamos a adentrarnos en el universo de la escritora Rosemary Tapia, una figura que, ha sabido tejer con una maestría increíble el hilo del dolor y también de la resiliencia. Nos vamos a centrar en su novela La esperanza no se rinde y, de una forma muy especial, en una reflexión muy personal que ella misma compartió, una reflexión sobre su larguísima travesía con la enfermedad crónica. Y para guiarnos en esto tenemos dos fuentes principales. Por un lado, un análisis literario bastante detallado de esa novela clave y por otro, las propias palabras de la autora, en una reflexión en vídeo muy íntima, muy reveladora. Exacto. Y nuestra misión aquí, digamos, es intentar desentrañar cómo una vivencia tan marcada por décadas de incertidumbre, de dolor físico, también emocional, de búsqueda de diagnósticos que no llegaban, pues cómo todo eso puede transmutarse, cómo se convierte en arte, en una poesía que no es que maquille la realidad, sino que la ilumina de otra forma. Y al final, en una metáfora muy poderosa sobre la capacidad humana de resistir, ¿no? Vamos a ver esa fuerza casi alquímica de las palabras, su poder para nombrar lo que a veces parece innombrable, para comprender lo complejo y quizá lo más difícil de todo, para aprender a convivir con la adversidad sin rendirse a ella. Pues empecemos, si te parece, por el libro, por La esperanza no se rinde. El análisis literario que manejamos subraya algo desde el principio, la capacidad de Tapia para transformar el sufrimiento en una forma de belleza muy honesta. Describe su estilo como cercano, directo, pero en esta obra en concreto está imbuido de un lirismo, de una poesía muy profunda. Vale, vamos a desgranar esto un poco más. ¿Cómo se ve ese tono poético? Pues se manifiesta de una forma muy particular. No es nada grandilocuente, ¿sabes? El análisis lo ilustra muy bien con una cita del inicio del libro. La esperanza se presenta de forma casi etérea, como maternal. Dice, la esperanza no gritó ni exigió. Solo se acercó en puntillas, como una madre al borde de una cuna, y con voz de brisa me susurró. No te rindas, yo te sostengo. Aún hay luz en medio de la niebla. Fíjate qué delicadeza. No es un grito de guerra para nada. Es un susurro de acompañamiento. Sí, es verdad. Y esta sutileza es clave, porque marca toda la narrativa. No estamos leyendo un relato de victimización. Estamos ante una demostración de valentía serena, de resistencia tranquila, pero muy firme. Es muy llamativo, sí, que use una imagen tan suave, casi silenciosa, para algo tan potente como la esperanza en medio de tanto sufrimiento. No es lo habitual. Y esa valentía, como bien dices, se enfrenta a algo que el propio análisis describe como formidable. Me impacta mucho cómo personifica la enfermedad, o mejor dicho, las enfermedades. No habla de una condición abstracta, sino de una fiera. Y ojo, que no viene sola. El análisis cita textualmente: no era solo una fiera, la seguía la manada. Lupus, anemia perniciosa, celiaquía, Hashimoto, fibromialgia, Sjögren. Usar la imagen de una manada le da una dimensión casi abrumadora a esa lucha, ¿no? Es una imagen potentísima, desde luego. Y lo fascinante aquí, como apunta el análisis, es cómo esa personificación conecta de lleno con una de las ideas centrales de la obra, que es el poder intrínseco del acto de nombrar. Hay una afirmación muy rotunda en el libro. Dice, cuando al miedo se le pone nombre, se desvanece como la niebla al amanecer. Ah, qué bueno eso. Esto va más allá de un simple diagnóstico médico, ¿eh? Nombrar, en el contexto de Tapia, parece ser un acto para quitarle poder a ese miedo, que paraliza, el miedo a lo desconocido, a lo informe. Es como si al reconocer al adversario, al darle un rostro, aunque sea el de una fiera, pues una pudiera empezar a enfrentarlo, a dialogar con él, en lugar de ser simplemente devorada por la incertidumbre. Entiendo. O sea, no es solo identificar, es casi domesticar con el lenguaje, o por lo menos situarlo. El análisis también señala una mezcla interesante de esa poesía que comentábamos con una reflexión de tipo casi espiritual. Cita otras frases que refuerzan esa idea, como «porque hay veces en que basta eso, una presencia serena que te diga al oído, no estás sola y aunque tiemble todo dentro de ti, aquí sigo, contigo, hasta que amanezca». Se nota una musicalidad muy buscada, un ritmo que acompaña esa sensación de consuelo. Efectivamente. Y es importante recalcar, creo, que esa musicalidad y ese tono poético no buscan embellecer artificialmente el dolor. No es eso.
buscan más bien dignificar la experiencia humana del sufrimiento y la resistencia. Es como usar la palabra como un bálsamo, ¿sabes? Como un espacio de reconocimiento. El análisis literario, de hecho, concluye de forma muy elocuente. Describe el libro como un testimonio que canta. Testimonio que canta. Qué bonito. Sí, una prosa convertida en poesía. Casi un himno a la vida y al poder indomable de la esperanza. Es una imagen muy potente, sí. Lo es. Y se apoya en otras citas clave que el análisis recoge, frases que hablan de esa resistencia tenaz. Cita algo como, nunca me rendí, aunque a veces quise, aunque a veces simplemente ya no podía más. No me rendí, seguí. También habla de la aceptación no como derrota, sino como acto de coraje. Aceptar ese diagnóstico fue un acto de valentía. Ajá. Y de una fe profunda en las posibilidades, incluso en la fragilidad. Aunque las alas estén rotas, el vuelo es posible si se tiene esperanza. Queda claro que para Tapia, la palabra no es solo descripción. Es vehículo de fortaleza, es acción en sí misma. Impresionante cómo la literatura puede encapsular tanto. Vale, y si ahora pasamos a la otra fuente, a la reflexión personal de la propia autora. Ahí el cuadro se completa de una manera todavía más íntima, ¿no? Es realmente sobrecogedor escucharla hablar de su propia vivencia, de esos más de 50 años, medio siglo, es que se dice pronto, buscando respuestas, sin un diagnóstico claro para muchas de sus dolencias. Ella se describe a sí misma casi como una cronista de su propia salud, una investigadora incansable de su propio cuerpo, negándose a rendirse ante el desconcierto médico. Décadas de peregrinaje entre consultas, análisis, especialistas. Cuesta imaginar la carga que eso supone. Una carga inmensa, sí, sin duda. Y es precisamente en medio de esa búsqueda tan extenuante, de esa necesidad de dar sentido a lo que le pasaba, donde surge la metáfora central que ella misma articula, y la llama el sistema espejo. Es una creación conceptual fascinante, de verdad. Ella imagina su interior no como un organismo enfermo, sino como un ecosistema complejo, como un bosque. ¿Un bosque? Sí, un bosque. Y cada una de sus condiciones crónicas la representa como una criatura simbólica que habita ese bosque. Y aquí viene lo crucial, que ella misma recalca. No las ve como monstruos enemigos a los que hay que exterminar, sino como señales, como voces de su propio cuerpo que necesitan ser escuchadas y comprendidas. Vaya. Es una forma radicalmente distinta de relacionarse con la enfermedad. Un bosque interior habitado por criaturas simbólicas. Es una visión muy, muy poderosa. Y ella describe varias de estas fieras con un nivel de detalle, bueno, asombroso, ¿verdad? Les da nombre y características muy específicas. Exacto. Y cada descripción es una pequeña obra de arte en sí misma, cargadísima de significado. Está el lobo del lupus, que dice que fue el primero en aparecer en su relato personal. Acecha sigilosamente, trae dolor difuso, brotes impredecibles, marcando el inicio de esa larguísima historia. Luego, describe al búho de Hashimoto, la tiroiditis. Lo imagina con un plumaje denso, pesado, que nubla la energía y la claridad mental, que la obliga a ralentizar el ritmo. Dice que es como si llevara un manto de plomo. Es una imagen muy visual de ese cansancio y esa niebla mental asociados a esta condición. Uf, sí, muy gráfica. Y no se queda ahí, ¿verdad? También habla de la loba de la celiaquía. Sí, a esa la describe como una criatura frágil, silenciosa, casi invisible, que se escondía en los alimentos cotidianos que, sin saberlo ella, la estaban dañando. Una presencia esquiva y dañina. Luego está el zorro del Sjögren, otra enfermedad autoinmune. Lo asocia a una mirada opaca, y su principal característica es la sequedad extrema que provoca, no solo física, en ojos, boca, sino también emocional. Tapia llega a decir algo muy impactante sobre esto, que aprendió que hasta llorar es un lujo para algunas personas. Madre mía. Es una forma muy gráfica de transmitir esa sensación de aridez vital. Qué imagen tan desoladora y potente a la vez. Y creo que menciona dos más que parecen tener un peso especial en su relato. Una es la anemia perniciosa, ¿puede ser? Correcto. A esta la llama simplemente la fiera de la anemia perniciosa. La describe como callada, persistente, casi invisible en su forma de actuar. Su daño viene de robar la energía vital por la incapacidad de absorber la vitamina B12. Habla de un cansancio antiguo, ancestral, un agotamiento profundo que no se alivia con el simple descanso. Y aquí saca una lección clave.
Dice que esta fiera le enseñó que el dolor sin forma también es real, Claro. que no se necesita una herida sangrante o una fractura visible para estar, rota por dentro. Es un reconocimiento del sufrimiento invisible. El dolor sin forma. Eso resuena muchísimo con tantas experiencias de enfermedades crónicas, sí. ¿Y la última criatura que menciona, cuál era? La última está asociada a la trombastenia de Glanzmann. Es un trastorno muy poco común que afecta a la coagulación de la sangre, a las plaquetas concretamente. Tapia no la describe como una fiera agresiva, sino que asocia esta condición a la idea de que su cuerpo es una memoria de heridas. ¿Memoria de heridas? Sí, un cuerpo frágil que vive en un equilibrio constante, siempre alerta, porque sabe que un pequeño roce, un golpe insignificante para otros, puede desencadenar tormentas de sangre invisibles en su interior. Es increíble cómo cada criatura no solo representa una enfermedad, sino que encapsula una faceta de su experiencia vivida, ¿no? Una lección aprendida en ese bosque interior. Realmente consigue darles una entidad propia a través de estas imágenes. Exacto. Y es precisamente al darles esa entidad, ese nombre, esa forma simbólica, donde la metáfora del sistema espejo cobra toda su fuerza y significado. Tapia lo explica con una claridad meridiana. Usa una frase que es casi un mantra para ella. Dice, si yo las contaba, ellas no me contaban a mí. ¡Qué potente! ¿Sí? Es decir, al tomar el control de la narrativa, al ser ella quien describe y da forma a estas fieras, evita que sean ellas las que definan su identidad o su historia. El sistema espejo le permite, como ella misma dice, narrar su cuerpo como un bosque sagrado. Ajá. Un ecosistema complejo que requiere cuidado y escucha, en lugar de verlo como un campo de batalla, donde hay que luchar constantemente contra un enemigo. Pasar de campo de batalla a bosque sagrado, eso implica un cambio de perspectiva radical, desde luego. ¿No es resignación pasiva, entonces? En absoluto. Yo creo que es una reconciliación activa y consciente con su propia realidad física. Implica escuchar las señales, las voces de las fieras, como las llama, cuidar de ese ecosistema interior lo mejor posible y aprender a convivir con sus habitantes. Y esto conecta de manera muy directa y profunda con la idea que ya veíamos en el análisis del libro. Nombrar el miedo para quitarle poder. Claro. Al darles nombre y forma simbólica a las enfermedades a través del sistema espejo, las integra en su narrativa vital, las hace parte de su historia personal, pero sin dejar que esa historia sea solo la enfermedad. Las reconoce, pero no les cede el control total del relato. Ya. Y este proceso de nombrar y reinterpretar parece que la ha llevado a un cambio de objetivo vital muy significativo, ¿no? Así es. La propia autora lo expresa con mucha claridad en su reflexión. Dice que su meta ya no es sanar a pesar de las enfermedades, una lucha que quizás es agotadora y a veces imposible, sino vivir con ellas de la manera más digna, consciente y plena posible. Y en este camino reconoce y agradece enormemente a aquellos médicos comprometidos que sí le escucharon, que creyeron en su relato cuando otros quizás lo desestimaban. Qué importante eso. Importantísimo. De hecho, menciona que los nombres de algunos de estos médicos están presentes en su novela La esperanza no se rinde, como un homenaje. Qué bonito gesto de reconocimiento. Sin duda. Y culmina toda esta reflexión personal con una frase que es casi la síntesis de todo su viaje interior, una frase reveladora. Nombrar es clarificar, y clarificar es sanar aunque sea desde el alma. Uf. Es la conclusión luminosa de ese larguísimo peregrinaje de más de 50 años. Encontrar un sentido, una forma de sanación interior, del alma, como dice ella. No necesariamente a través de la cura física completa, sino a través de la comprensión profunda, la aceptación digna y la expresión creativa. Entonces, si intentamos unir todas las piezas, ¿qué significa todo esto en conjunto? Vemos con una claridad, meridiana, como decías tú, cómo esa experiencia personal tan intensa, esa lucha de décadas contra la incertidumbre y el dolor, y sobre todo, la creación de ese fascinante y personalísimo sistema espejo, no son solo anécdotas biográficas, ¿verdad? Son la materia prima, el nutriente esencial que alimenta directamente el estilo poético, la carga simbólica y el mensaje profundamente esperanzador de su libro La esperanza no se rinde. La metáfora del bosque y las fieras no es solo una herramienta íntima de afrontamiento, parece ser la esencia misma del mensaje literario que ella quiere compartir. Exactamente. Y si elevamos un poco la mirada, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que observamos aquí es un ejemplo extraordinario del inmenso poder que tienen la narrativa y la metáfora
para afrontar la adversidad. Especialmente útil quizás en el caso de condiciones crónicas, complejas, a menudo invisibles para los demás, como las que describe Tapia. Claro. El lenguaje, en este caso, no se limita a describir una experiencia dolorosa. Tiene la capacidad real de transformarla. Ofrece marcos conceptuales, como el del bosque sagrado, que permiten no solo la comprensión intelectual, sino también la convivencia diaria. Y fundamentalmente, el mantenimiento de la dignidad personal frente al sufrimiento prolongado. Sí, eso es clave. El sistema espejo de Tapia ofrece un ejemplo particularmente poderoso de cómo la creación activa de metáforas personales puede transformar una relación de batalla contra el propio cuerpo, en una de convivencia y autoconocimiento profundo. No es solo contar lo que pasa, es activamente darle un sentido que permita seguir adelante. Realmente es un enfoque transformador, ¿sí? En resumen, hemos viajado a través de la obra y la vida de Rosemary Tapia. Hemos visto cómo convierte una existencia marcada por la enfermedad crónica y la búsqueda de respuestas en una fuente de creación literaria, llena de poesía, de significado y de una fuerza vital asombrosa. Desde esa lucha personal, casi épica por su duración, y la invención de ese originalísimo sistema espejo con sus simbólicas fieras del bosque, hasta el mensaje universal de resiliencia y esperanza que resuena en La esperanza no se rinde. Su trabajo se erige como un testimonio vibrante. Un testimonio sobre todo del poder sanador intrínseco de la palabra bien usada, de la capacidad humana casi inagotable para encontrar luz, o al menos para aprender a navegar incluso en la niebla más densa, como evoca una de sus propias metáforas. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta resonando, ¿no? Algo para reflexionar más allá de este análisis. Teniendo en cuenta la efectividad del sistema espejo de Tapia para reinterpretar su realidad, ¿de qué otras maneras podríamos nosotros, individual o colectivamente, usar la creación de metáforas para abordar otras formas de adversidad, ya sean personales, sociales o incluso globales? ¿Quién sabe? ¿Podrían estas nuevas metáforas ayudarnos a cambiar nuestra relación con esas dificultades? Quizás moviéndonos como hizo ella, de una postura de combate perpetuo hacia una de convivencia más consciente, o hacia una comprensión más profunda y quizás más sanadora. Ahí queda la pregunta.